Guadalupe Contreras y Angélica Rivera en 11 Noticias Matutino. Hoy comienza el cónclave para elegir al nuevo jerarca de la Iglesia Católica. 133 cardenales votarán en secreto en la Capilla Sixtina para definir quién será el sucesor del Papa Francisco. Logra acuerdo Ovidio Guzmán con fiscales federales de Estados Unidos. El hijo del capo Joaquín El Chapo Guzmán se declarará culpable de narcotráfico y otros delitos a cambio de recibir una pena reducida. La audiencia programada para el 12 de mayo se pospuso para el 9 de julio. Destaca la presidenta Claudia Sheinbaum el pronunciamiento de Estados Unidos sobre tráfico de armas. Calificó de histórico el comunicado de Donald Trump en el que pide mano dura al tráfico ilícito de armas de su país a México. Adrián Rubalcaba es el nuevo director del sistema de transporte colectivo Metro de la Ciudad de México. Entre los proyectos a los que se les dará prioridad está la instalación de cámaras de seguridad al interior de estaciones y trenes. En el mundo, bombardea India 9 centros de entrenamiento de grupos armados de Pakistán. Deja 26 personas fallecidas y 15 heridas. Y en la cultura, todo listo para el Congreso Internacional Conexiones Culturales. Se va a realizar del 13 al 16 de mayo. Contará con conferencias, talleres, mesas de trabajo y una muestra escénica con más de 100 agentes culturales que se reúnen para crear redes de colaboración e intercambio de ideas y experiencias. Veracruz fue el invitado especial en el Festival de Jazz 2025, pero en Nueva Orleans. Este es uno de los momentos más llamativos. Se registró en una escuela primaria de la ciudad reconocida como cuna del jazz, donde vemos un grupo de baile veracruzano que ofreció esta presentación de son jarocho. Este festival se extiende durante 2 fines de semana, su cartel es enorme y el Festival de Jazz de Nueva Orleans no es la excepción. 12 escenarios y una lista de exalumnos que supera los 22,000 artistas. Desde 1970 el Jazz Fest ha acogido a algunos de los artistas más destacados del último medio siglo. Y Veracruz siempre se luce. En esta ocasión, pues ahí los tenemos, en las calles de Nueva Orleans, bailando nuestro son jarocho. Ya escuchamos el sonido de la bamba, pero también ahí está nuestra cultura, el mundo lo celebra en este mes de mayo. Y de esta forma se conoce a México, donde nuestras tradiciones se convierten en un motor de desarrollo y por supuesto de unión de todas las sociedades. México en Estados Unidos, la comunidad migrante, Nueva Orleans, el son jarocho. Ahí arriba y arriba el volumen del son jarocho. Elvira Angélica Rivera, especialista en estas danzas, porque además le gusta mucho la danza. Ya lo estoy compartiendo ya con lo el estás público. Revelando. ¿Cómo estás? Guadalupe, muy buenos días. Muy bonitas imágenes, porque Claro. además es interesante ver cómo el ballet de Veracruz que acude allá a Nueva Orleans invita a los chiquitos y a las chiquitas Sí. a bailar y con mucha disposición lo hacen, aunque no tengan, digamos, el ritmo del son jarocho, el ritmo veracruzano, se ponían a bailar. No, y lo hacen extraordinariamente, tienen muchas ganas. Saludos a Veracruz, a toda la República Mexicana que se suma a esta transmisión de 11 Noticias. Ya lo saben, como siempre, lo más relevante en nuestra pantalla. ¿Cómo estás? Mucho gusto en saludarte, Lía Vadillo, Magdalena Alejo, son nuestras intérpretes en lengua de señas mexicana. Gracias por seguirnos en redes y en la página de 11 Noticias Digital. En este miércoles 7 de mayo los invitamos a que también nos sigan a través de Radio Instituto Politécnico Nacional. Les recordamos que estamos en el 95.7 de FM. Aparece un código QR en nuestra pantalla. Les invitamos siempre a que lo puedan escanear porque los lleva directamente a nuestra página de 11noticias.digital. Y claro, compártanos sus opiniones y sus comentarios con el hashtag 11noticias. Vámonos directo con los detalles. Y es que mire, desde el 21 de abril han pasado 16 días desde que falleció el Papa Francisco.
Este miércoles 7 de mayo, ya dentro de unas horas, va a iniciar el cónclave en la Capilla Sixtina. 133 cardenales electores con menos de 80 años de edad están listos para poder emitir su voto en total secreto. En el Vaticano ya se han tomado también las medidas necesarias para que durante el proceso se evite cualquier tipo de influencia externa. Anabel Ramírez nos informa. Todo está listo en el Vaticano para que inicie el cónclave que elegirá al Papa número 267, sucediendo a Francisco. Las entradas al Palacio Apostólico fueron selladas con las palabras claves Cónclave y 2025, y los 133 cardenales que participarán en la reunión secreta iniciaron el proceso de aislamiento, registrándose en los 2 hoteles del Vaticano. Una vez iniciado, los purpurados tienen prohibido el contacto con el mundo exterior. Todo el personal involucrado también ha jurado confidencialidad. Los cardenales expresaron en la reunión final de la Congregación General su preocupación por los pueblos víctimas de conflictos. Pidieron que cesen los ataques contra civiles y que se alcance un alto al fuego permanente, como lo pidió en varias ocasiones el Papa Francisco. También fue destruido el anillo y el sello que Francisco usó en los 12 años de su pontificado. En la blindada Capilla Sixtina se ha colocado todo lo necesario para las rondas de votación. En la llamada Sala de las Lágrimas está lista la vestimenta del próximo pontífice en 3 tallas, chica, mediana o grande, así como otros aditamentos como una cruz dorada y un pañuelo blanco. Cuando el nuevo papa sea elegido y aparezca la fumata blanca, el cardenal Dominic Manberti será el encargado de salir al balcón principal de la basílica para pronunciar la frase Habemus Papa. A lo largo de 800 años de historia, el proceso para elegir a los pontífices ha tenido diversas duraciones. El cónclave que eligió al Papa Francisco fue uno de los más cortos de la historia reciente, duró 2 días. El más largo fue de casi 3 años en el siglo XIII, para elegir al Papa Gregorio X. En ese tiempo, 3 cardenales murieron durante el cónclave. 11 Noticias, Anabel Ramírez Ángeles. Bueno, es un día fundamental, todos los ojos del mundo están puestos en Roma, en el Vaticano, porque ya iniciaron todos los protocolos, estas ceremonias del inicio del cónclave. Primero una misa en la Basílica de San Pedro y con la oración de los cardenales en la Capilla Paulina. Posteriormente se trasladan a la Capilla Sixtina. En la Capilla Sixtina sabemos que habrá secrecía, silencio, no hay comunicación. Todos los cardenales tienen encuentros previos y ahí sí pueden hablar de por quién votarían. Así inicia la elección, la votación para elegir al nuevo papa. Un cónclave que inicia a las 8:30 de la mañana, hora de México, 16:30, hora de Roma. Las puertas de la Capilla Sixtina se cierran y se da paso a este proceso de sucesión. ¿Qué es la palabra cónclave? Proviene del latín cum clave, que significa con llave. ¿Y a qué se refiere? Se refiere al encierro estricto de los cardenales electores, quienes prestarán juramento de confidencialidad. Además, miren, existe un compromiso firme de todos y cada uno de los electores, rechazar cualquier influencia externa antes de iniciar este proceso de votación. Ya al interior de la Capilla Sixtina, estos lugares son ocupados por los 133 cardenales con derecho al voto. Cada uno de ellos, en silencio, va a escribir de puño y letra en una papeleta el nombre del posible sucesor del Papa Francisco. Un proceso de elección que está regulado por las normas de la Constitución Apostólica, Universi Dominici Gregis. Los cardenales menores de 80 años son los que eligen al nuevo Papa. En esta ocasión, sabemos que el Papa Francisco decidió cómo iba a ser su atuendo, cómo iba a ser la cruz que portaba, cómo iba a ser la esclavina, la sotana blanca, el anillo del pescador. Esto todavía no se conoce,
porque entre los 133 electores lo único que sabemos es que de los 252 que integran el colegio cardenalicio no todos tienen derecho a voto, pero ahí hay 2 mexicanos y vamos a ver también, y después seguramente se conocerá cuál será la tendencia, que lleguen conservadores o no, quienes sean afines a Francisco o no. El Vaticano instaló en la Capilla Sixtina, en la azotea de este lugar simbólico de Roma, esta chimenea, la cual emitirá las famosas fumatas que provienen del humo de las estufas colocadas previamente al interior de la capilla, donde se queman los votos. Hoy, que es el primer día, lo que veremos es una votación de inicio, una votación de sondeo. Posteriormente habrá 4 diarias, 2 en la mañana y 2 en la tarde. Sin embargo, independientemente de las votaciones, el resultado se conocerá cuando se queman las papeletas. Y lo que podemos ver en esta chimenea son las emisiones o fumatas que se van a producir a las 12 y a las 7 de la noche, hora de Roma, es decir, entre las 4 y las 11 de la mañana, tiempo de México. De esta chimenea podrá salir humo negro si no hay consenso en la elección. La chimenea emitirá solo humo blanco si se logran los 89 votos necesarios, 2/3 partes, para elegir así a un nuevo papa. Pero simultáneamente, con este humo blanco que saldrá de la chimenea, van a repicar las campanas en la Basílica de San Pedro. Si el elegido, quien tenga los 89 votos necesarios, acepta el cargo, tendrá que vestir las ropas papales. Y en ese momento, este hombre se convierte en el personaje central. Es el cardenal protodiácono, que va a preparar precisamente el anuncio para dar a conocer al mundo, desde el balcón central de la Basílica de San Pedro, el nombre del nuevo papa, el sucesor 267 del apóstol San Pedro. Y en esta ocasión, ¿quién es este personaje? Se trata del cardenal protodiácono, el francés Dominique Mamberti, el purpurado que está actualmente al frente del Tribunal Supremo de la Iglesia. Este hombre es el encargado de pronunciar en latín la famosa frase Habemus Papam, que significa tenemos papa. Entonces, después de pronunciarla, se va a conocer el nombre del cardenal electo y después sabremos cómo quiere ser llamado el nuevo pontífice. Así, de esta manera, con el anuncio del protodiácono, los fieles católicos van a conocer quién va a dominar la Iglesia católica, quién será el nuevo papa, el nuevo líder de su iglesia. Y hagamos un poco de historia. ¿Desde cuándo se reúnen los cardenales para elegir a un papa? Bueno, mire, el primer cónclave de la historia se realizó en el año de 1276 y fue en la ciudad italiana de Arezzo, en el que se eligió a Inocencio V. De acuerdo con información del mismo Vaticano, desde entonces, el cónclave ha tenido modificaciones en su organización. En 1621, Gregorio XV o Gregorio XV introdujo la figura del voto secreto y escrito. En la historia reciente, en 1904, el Papa Pío X estableció la obligación de guardar secreto incluso después de la elección. Para 1945, Pío XII o Pío XII decidió que los cardenales solo podrían ser electores hasta los 80 años. Para 1996, el Papa Juan Pablo II promulgó la legislación Universi Dominici Gregis, que establece que el cónclave debe celebrarse, como ya veíamos, en la Capilla Sixtina. Benedicto XVI estableció que después de 34 votaciones en las que no se haya producido ninguna elección, los cardenales deben sufragar por los 2 nombres que hayan recibido más votos en la última votación, manteniendo así la regla de la mayoría de 2/3, necesaria para elegir al nuevo pastor de la Iglesia Católica.
Bueno, dejamos el tema del cónclave muy pendientes a las 8:30 de la mañana, que inicia ya prácticamente la reunión de cardenales en Capilla Sixtina. Les contaremos cómo va esta primera ronda de votaciones y estaremos pendientes a lo largo de los siguientes días de cómo va este proceso, la sucesión del Papa Francisco. Mientras les contamos otros asuntos, temas de seguridad, importante lo que ocurrió ayer con Ovidio Guzmán, hijo del narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán. Logró finalmente un acuerdo con los fiscales federales de Estados Unidos. Se va a declarar culpable de diversos cargos de narcotráfico. Pues ahí está el acuerdo que ve en pantalla. Esto a cambio de no ir a juicio y obtener una pena reducida. El 9 de julio está programada su audiencia. Esto será ante la jueza federal de Chicago, Sharon Coleman, y ahí va a aceptar su culpabilidad Ovidio Guzmán de todos los cargos que le imputen. El acuerdo va a incluir también la posibilidad de que Ovidio Guzmán sea testigo en otros procesos que se siguen también en Estados Unidos, como el del Mayo Zambada. Ovidio fue arrestado en Sinaloa y extraditado a Estados Unidos el 15 de septiembre de 2023 y 3 días después enfrentó una audiencia en la que se dio lectura a 5 cargos en su contra. En ese entonces, recordemos, se declaró no culpable. Ahora, actualmente, Estados Unidos lo está acusando de 9 cargos, entre ellos conspiración para producir, traficar y distribuir cocaína, heroína, metanfetaminas, marihuana y precursores químicos, además de conspirar para cometer lavado de dinero y formar parte de una empresa criminal, además de usar y portar ilícitamente armas de fuego. Al concretarse este acuerdo de Ovidio Guzmán, existe la posibilidad de que su hermano Joaquín también pudiera llegar a un acuerdo con las autoridades de los Estados Unidos. Recordemos que Joaquín fue arrestado en julio de 2024 junto con Ismael El Mayo Zambada. Esto ocurrió en El Paso, Texas. Recordemos esta polémica donde aterrizan en un avión privado. El Mayo asegura que fue secuestrado. Hasta ahora no está claro este proceso, cómo fue a dar a los Estados Unidos, pero bueno, por lo pronto, ahí está el tema, Ovidio Guzmán y su proceso en la Unión Americana. Bueno, y por un lado, pues ahí está el acuerdo al que va a llegar Ovidio Guzmán con el gobierno de Estados Unidos, y en contraste, el gobierno de la Unión Americana también dio a conocer lo que calificó como el mayor golpe en su historia al narcotráfico, específicamente al cártel de Sinaloa, con la incautación de 11.5 kilos de fentanilo y 3 millones de pastillas de este mismo opioide. La fiscal general Pam Bondi anunció que durante una operación encubierta se logró además la detención de 16 operadores del cártel mexicano. Nos enorgullece anunciar hoy el arresto histórico del cártel de Sinaloa, que marca la victoria más significativa en la lucha de nuestro país contra el fentanilo y el narcotráfico hasta la fecha. Pam Bondi reveló que la infiltración de agentes permitió rastrear la droga desde México, su cruce fronterizo y hasta los puntos de venta en Arizona, Nuevo México, Nevada, Oregón y Utah. Esta operación multiagencia, liderada por la DEA y nuestros socios locales, estatales y federales, tuvo como objetivo una de las organizaciones de narcotráfico y terroristas extranjeras más grandes y peligrosas de nuestro país. La prensa estadounidense, que ha destacado la tendencia de Pam Bondi a la exageración, puso en duda la magnitud de este decomiso al recordar, por ejemplo, una operación durante la era de Joe Biden. En agosto pasado, agentes de aduanas confiscaron en Arizona 4 millones de pastillas de fentanilo con un peso de 450 kilogramos y un valor en las calles superior a 12 millones de dólares. Vamos ahora con el caso de la agrupación Los Alegres del Barranco. Cuentan varias carpetas de investigación ya en su contra, donde sabemos que ellos mostraron imágenes y cantaron corridos en sus presentaciones, donde se hace alusión a importantes capos del narcotráfico. En los próximos días, los integrantes de esta banda musical podrían ser incluso ya vinculados a proceso, como nos cuenta Armando Gama. En menos de 140 horas, la agrupación Los Alegres del Barranco podrían ir a la cárcel por hacer apología del delito. Este martes, la Fiscalía de Jalisco imputó con este cargo a los integrantes del grupo musical y a su representante por mostrar imágenes y corridos con letras alusivas a El Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación, durante un concierto el 29 de marzo en el auditorio Telmex de Zapopan. Es la primera vez que se imputa a un grupo musical por apología del delito.
En 6 días, un juez determinará si los vincula a proceso. Por lo pronto, los imputados no podrán salir del estado y tendrán que dejar una garantía de 1.800.000 pesos. Sobre la agrupación también hay otras 2 carpetas de investigación abiertas por la Fiscalía de Jalisco, luego de incurrir en el mismo delito en los municipios de Tequila y Cihuatlán el fin de semana pasado. Y es que para supuestamente evadir la ley, los músicos convirtieron la Plaza de Toros de Cihuatlán en un mega karaoke, en donde tocaron un corrido y proyectaron su letra dedicada al líder del cártel. Repitieron la dinámica en Tequila. Por estos hechos, los presidentes municipales de Cihuatlán y Tequila serán llamados a declarar. Y van a ser citados a declarar para saber, pues, por qué no impidieron que esto sucediera. Y en medio de la polémica de si los narcocorridos deben ser o no prohibidos por hacer apología del delito, el cantante Natanael Cano también retó a las autoridades de Aguascalientes y cantó narcocorridos en la Feria de San Marcos, a pesar de estar prohibidos en la entidad. Cuando las canciones sonaban, los organizadores del concierto cortaron el sonido, pero el cantante continuó cantando con su propio equipo de audio. Después de unos minutos, el espectáculo terminó. Hace una semana, durante su presentación en Monterrey, Alfredo Olivas evitó cantar narcocorridos, pero alentó al público tocando su acordeón. Otros artistas como Luis R. Conríquez en la Feria de Texcoco y Edwin Cass en Aguascalientes se han negado a interpretar canciones dedicadas a personajes de organizaciones criminales. Ustedes saben que las reglas son las reglas. Y hay que seguirlas, hay que seguirlas. Discúlpeme. 11 Noticias, Armando Gama. Bueno, es momento de irnos a una pausa. Le invitamos a que se quede con nosotros. Tenemos más información también relacionada con el tráfico de armas desde Estados Unidos a nuestro país. Hay nuevo director del metro en la Ciudad de México. Les contamos al regreso. 6:30 en la hora del centro. Vámonos con más información. La presidenta Claudia Sheinbaum destacó el pronunciamiento de Donald Trump para intensificar los esfuerzos de su gobierno y contener el tema del tráfico de armas en Estados Unidos, de allá para acá, de Estados Unidos a México. El 2 de mayo, recordemos que el presidente Trump ordenó a la Oficina Estadounidense de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos tener mano dura en el combate al trasiego de armas y evitar que grupos del crimen organizado en México adquieran fuerza. Es histórico este comunicado que hace el presidente Trump hace 2-3 días de decir mano dura a la entrada de armas de Estados Unidos a México. La presidenta Claudia Sheinbaum detalló que en las 6 llamadas que han sostenido ambos, Trump siempre pregunta ¿cómo puede ayudar a México? Y ella, la presidenta mexicana, siempre precisa 2 asuntos, 2 temas: la atención al consumo de drogas como un problema de salud pública, así debe ser tratado, dice la presidenta Donald Trump, y el asunto de las armas, que sabemos entran de manera ilegal de Estados Unidos a México. Por ello, indicó la presidenta Sheinbaum que la orden de Donald Trump muestra cooperación y un diálogo que han dado resultados positivos entre Estados Unidos y México. Esto es bueno, es muy bueno y habla pues de la buena relación que hay con el gobierno de Estados Unidos, en donde hay colaboración, cooperación, un diálogo permanente en temas de seguridad, con respeto a nuestras soberanías y a la inviolabilidad, vamos a decir así, territorial. Y mire, aquí en la Ciudad de México, el programa Sí al Desarme, Sí a la Paz busca desincentivar el uso de armas y a partir de ello se han recuperado 9,464 desde que inició este proyecto. Es un programa que arrancó cuando Claudia Sheinbaum era jefa de gobierno. Mi compañera Judith Hernández nos cuenta más. Para sacar la mayor cantidad de armas de los hogares, el gobierno de la Ciudad de México continúa con el programa Sí al Desarme, Sí a la Paz. Este martes instaló otro módulo en la Catedral de los Santos Apóstoles Felipe y Santiago el Menor, en el centro de Azcapotzalco. Significa mucho esta jornada. Tenemos que trabajar de manera permanente y de fondo y de manera integral.
El secretario de Gobierno hizo un balance de los logros de este programa que, recordó, inició cuando la hoy presidenta Claudia Sheinbaum era jefa de gobierno de la Ciudad de México. Desde que inició, hemos sacado, fíjense, de los hogares 9,464 armas. ¿Qué quiere decir esto? Que tal vez le hemos salvado la vida a 9,464 personas que pudieron haber perdido la vida si se hubieran utilizado esas armas. Entre cartuchos, granadas, armas, le hemos pagado a la gente 32 millones de pesos. Durante el primer día de operación de este módulo, se recibieron y destruyeron 2 armas. El día de hoy nos llegó a este módulo una carabina calibre .30, marca Winchester, una pistola calibre 9 milímetros. Y para desincentivar el uso de armas, a las niñas y niños les intercambiaron juguetes bélicos por libros y juegos didácticos. Vamos a romper la pistola. ¿Y qué quieres, amigo? ¿Una pelota? Los módulos llegarán de forma escalonada a las 16 alcaldías y permanecerán ahí por 2 semanas. Con imágenes de Luis Virgilio y Andrés Reyes, 11 Noticias, Judith Hernández. Vámonos con asuntos migratorios. Ya autoridades de Estados Unidos confirmaron una baja de 93% en los arrestos a lo largo de la frontera con México. Las personas migrantes sin documentos, pues sí, tienen miedo a las políticas de Donald Trump y prácticamente están dejando de cruzar la frontera. Miren, estamos hablando de procesos que están bajo el llamado Título 8, que es lo que está permitiendo expulsar a los migrantes de inmediato cuando ingresan de forma irregular a los Estados Unidos. Llegaban a detener 15,000 extranjeros por día, lo que derivaba en procesarlos para facilitar la invasión a nuestro país, en lugar de hacer su trabajo. Sabemos que la llegada de personas migrantes a la frontera con Estados Unidos ha disminuido de manera considerable por estas políticas implementadas, políticas migratorias de las que ya había adelantado previamente desde campaña el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Contener el flujo migratorio era su lema y a lo largo de los 275 kilómetros de frontera en Nuevo México y Arizona, las personas migrantes se están enfrentando también, además del cargo por ingreso irregular a ese país, a este asunto de violación a zona de defensa nacional, así lo califican, lo cual refuerza su expulsión inmediata por parte de autoridades de Estados Unidos. Ya el gobierno de Donald Trump ha desplegado soldados del ejército para auxiliar en la vigilancia fronteriza. Y aquí en nuestro país, en Culiacán, Sinaloa, fuerzas federales dieron otro golpe al crimen organizado con la captura de Jesús N., presunto operador del cártel de Sinaloa, acusado de ser uno de los principales generadores de violencia en esa entidad. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, detalló que el detenido tiene una orden de aprehensión con fines de extradición pendiente en Estados Unidos, acusado de conspiración para distribuir cocaína, asociación delictuosa y lavado de dinero. Además, con corte al 4 de mayo, la Operación Frontera Norte suma ya casi 3,000 presuntos delincuentes detenidos, más de 2,600 armas de fuego aseguradas, más de 30 toneladas de drogas decomisadas, destacando 163 kilos de fentanilo, así como más de 2,400 vehículos y más de 380 inmuebles resguardados. El Gabinete de Seguridad a nivel federal informó que el mayor número de detenciones y aseguramientos se realizaron en Sinaloa y Baja California, donde, por cierto, se detuvo a una persona de nacionalidad estadounidense que portaba 2 armas. Vamos con información de la Ciudad de México. Hubo cambio de estafeta en el sistema de transporte colectivo Metro. Ahora Adrián Rubalcaba Suárez, exalcalde en Coajimalpa, fue designado como nuevo director general del Metro aquí en la capital del país. Esto tras la renuncia de Guillermo Calderón Aguilera. La jefa de gobierno, Clara Brugada, informó que como nuevo director del Metro, Rubalcaba va a continuar con la modernización de este transporte para brindar un servicio más eficiente y seguro.
Entre los proyectos en que trabajará destaca la modernización de la línea 3 y la instalación de cámaras de seguridad al interior de las estaciones y los trenes. Cambiamos de tema y es que, mira, el gobierno de México anunció acciones específicas para ayudar a las y los derechohabientes que resultaron afectados por los esquemas de corrupción del Infonavit. Serán 3 tipos de soluciones. Las casas que están ocupadas por los acreditados originales, se les va a reestructurar el crédito a través del congelamiento del que ya hemos hablado. Si ya no van a seguir creciendo estos créditos, se les va a hacer reducción de la tasa de interés, de las mensualidades y quitas al saldo, de manera que ya se pueda quedar ahí y pueda terminar de pagar su vivienda. Es que mientras que las casas que estén ocupadas por otra persona que no es la dueña, se les ofrecerá arrendar la misma vivienda con opción a compra para que no haya necesidad de desalojos. Y bueno, en el caso de las viviendas desocupadas y o vandalizadas, se va a rehabilitar el inmueble para otorgarse mediante el esquema de arrendamiento social con opción a compra. Aquí pueden entrar jóvenes, jefas de familia, gente que tiene problemas de algún tipo de discapacidad. La presidenta Claudia Sheinbaum destacó que las soluciones pueden incrementarse en caso de que se conozcan otro tipo de irregularidades durante el censo. El objetivo es pues regularizar estas viviendas. Evidentemente, si hay viviendas que no tienen servicios, que son muy pequeñitas, que no... hay unas que me decían que eran de 3x3 o algo así, imagínense. Pues esa vivienda no se puede utilizar como vivienda. Pero lo que no podemos es dejarlas en esta situación. Y miren, en ese sentido, el director general del Infonavit, Octavio Romero Oropesa, anunció que se está trabajando ya en un censo nacional. Servirá de diagnóstico para conocer cuál es el estado legal o no y físico también de las viviendas. Y lo que se trata, dijo, es de ofrecer soluciones, como nos cuenta Gilberto Molina. Una consecuencia de los malos manejos del Infonavit en la época neoliberal fue el abandono de casas y departamentos. En 2021, la Secretaría de Desarrollo Territorial estimaba que 650,000 viviendas habían sido abandonadas por sus propietarios. ¿La razón? Inmuebles defectuosos o incompletos, alejados de comercios, trabajos y escuelas. Entonces se transaccionaban casas que iban pues desde los 27 metros cuadrados, eran las casas que se financiaban, financiamientos lejos de los centros urbanos, normalmente con servicios provisionales y que se autorizaban por parte de los municipios. La trampa de las inmobiliarias con las que los trabajadores tramitaban sus créditos del Infonavit fue ofrecer proyectos satélites en la periferia de la Ciudad de México. Al final, resultaban islas en medio de la nada. Abandonaban sus casas, pero los cobros se aplicaban puntuales. Era una porquería todo esto. ¿Y sabes cuál es lo más triste del asunto? Que le siguen descontando a estos compañeros. Les partieron toda su vida. Imagínate cargar con una losa de un descuento mensual, bimestral, por no tener nada. O tener una casa que se está cayendo a pedazos, que no cumplía con las expectativas, ¿sí? Más adelante vas viendo cómo van empujando a los trabajadores a abandonar las casas y dicen, pues yo la abandono, pero no te dejan de cobrar, eres un deudor cautivo, o sea, a donde te metas a trabajar te van a partir. Otro vestigio de la corrupción en el Infonavit fue el despojo a los propietarios mediante juicios masivos. Maura adquirió una vivienda en Uruapan en 2001, a nombre de ella y de su esposo, pero ya no les pertenece. La perdieron en un juicio del que nunca fueron notificados. Maura tenía adeudos por mensualidades atrasadas. Dice que el Infonavit transfirió su caso al despacho de cobranza Heiser Consultores AC.
La delegación del Infonavit en Morelia desconoció su registro y las oficinas de Geyser desaparecieron. Y venía a ver en qué estatus está mi caso. Y ya me revisa los papeles y todo. Y me dice, ¿sabe qué, señora? Le hicieron un fraude. Le dije, ¿cómo que me hicieron un fraude? Dice, sí. Dice, estos pagos no fueron depositados en Infonavit. Le dije, pero si me los está cobrando el despacho de Geyser que ustedes me mandaron. Y me dice, pues sí, dice, pero no aparecen los pagos. La casa está en categoría de asignada y espera nuevo dueño. Porque en el 2011, con el convenio judicial que me hicieron, estas personas de Geyser metieron un juicio. Y en ese juicio, ellos, en vez de notificarme a mí aquí en Uruapan, que es donde yo vivo, según ellos me notificaron en Tarímbaro, que yo no sé ni dónde queda Tarímbaro. Pero ellos ahí en el expediente dice que sí me notificaron del juicio, pero que me notificaron en Tarímbaro. Los juicios masivos son casos de deudores que son agrupados en un solo litigio, el cual se desarrolla en una entidad distinta, gracias a la complicidad de jueces con despachos de cobranza autorizados por el Infonavit. Y se empiezan a corromper a funcionarios de Infonavit, a los que hacen la atención al cliente, los que llegan a atender al deudor, que dicen, oye, es que ya me atrasé 3 meses, dame chance. No, es que no se puede, es que mira, ¿sabes qué? Aguántate un año para que te salga una prórroga en automático, y entonces a partir de ahí ya hasta te vas a ahorrar intereses y toda la cosa. Nunca llegaba esa prórroga. Lo que llegaba era un actuario frente a tu casa diciéndote, te estamos sacando. Desde 2012, casi 400,000 derechohabientes enfrentaron juicios masivos. 250,000 perdieron definitivamente su vivienda. 11 Noticias, Gilberto Molina. Regresamos a temas capitalinos, y es que ya se reubicaron a cerca de 2,550 personas migrantes. Dormían en campamentos irregulares en las calles de la Ciudad de México. El gobierno capitalino ahora les abrirá un programa de empleo, y para las infancias migrantes se buscará que puedan ingresar al sistema educativo mexicano. Mi compañera Gabriela Jiménez nos informa. En la calle, en condiciones insalubres y poniendo en riesgo su seguridad, vivían 3,000 personas migrantes que pernoctaban en campamentos irregulares de la Plaza de la Soledad, 100 metros y las vías del Tren de Vallejo. Hoy, el gobierno de la Ciudad de México reubicó al 85% de estas personas en los albergues Vasco de Quiroga y Bocanegra, espacios seguros en los que reciben alimento, atención médica y asesoría legal. 450 personas que aún no son trasladadas recibirán apoyo en este mes. Que en este mes de mayo tenemos que lograr ya hacer que los migrantes puedan trasladarse y reubicarse a un lugar seguro y digno, que son los albergues que hemos estado trabajando, que se han estado ampliando y que tenemos todas las condiciones para lograrlo. Y ya tenemos un tercer espacio donde se va a establecer la nueva Casa de Asistencia a la Movilidad Humana en la avenida Peralvillo, en la colonia Morelos, en la alcaldía Cuauhtémoc. Es un complejo de 5,800 metros cuadrados que además nos permite desarrollar este proyecto que nos llena de esperanza, el Centro Multiservicios para la Atención y Canalización de todas las personas migrantes. Y muy pronto se abrirá un programa de empleo para personas migrantes, y las infancias migrantes podrán ingresar al sistema educativo mexicano. La Agencia de Empleo y el Instituto de Capacitación para el Trabajo. El Instituto de Capacitación para el Trabajo puede otorgar certificaciones que le demuestran al Instituto Nacional de Migración que esa persona está interesada en permanecer en la Ciudad de México, que tiene disposición para capacitarse y que además a través de la Agencia del Empleo ya hay una oferta laboral que puede tomar. La jefa de gobierno pidió al Instituto de la Defensoría Pública Federal que no interrumpa esta labor. Vamos a continuar justamente Temístocles y el área de la que es responsable va a continuar trabajando e invitando a las personas.
Y si ellos nuevamente llegan, los de la Defensoría, aún cuando en el amparo ellos dicen que podemos seguir con estas labores y encontramos con resistencia por parte de la Defensoría, pues estaremos haciéndolo cada vez más y más público. Las brigadas de abogadas y abogados que envía el Instituto Federal de Defensoría Pública desinforman a la población que pernocta en el campamento de Vallejo. Primero generan temor porque les dicen que nosotros vamos a enviarlos a las estaciones migratorias del Instituto Nacional de Migración y que entonces van a perder su trámite de solicitud de refugio que concede Comar. Con imágenes de David Ramírez, 11 Noticias, Gabriela Jiménez. Si bien es cierto que los migrantes están en una situación de vulnerabilidad por las condiciones en las que están viviendo fuera de su país, muchas de estas personas sabemos que duermen sin techo en plena vía pública, todo en este intento por llegar a Estados Unidos, que ya ha puesto este freno para que crucen el territorio estadounidense. Son víctimas en todo momento, sí, del crimen organizado. Les vamos a contar el caso de David. Nicteja Germán. Y la experiencia que nosotros vivimos fue la siguiente: no esperábamos tantas cosas que nos fueran a pasar en este reto. Pues. Pasamos la selva del Darién con el sueño de tener un futuro para mis hermanas, porque tengo 6 hermanas y yo soy el único varón. Entonces, como pueden ver, en Venezuela ahorita la cosa está demasiado fuerte. O sea, el sueldo no alcanza para nada. La selva del Darién es la región montañosa con ríos y densa selva, frontera natural entre Colombia y Panamá. Es una experiencia demasiado fuerte porque uno vivió muchos como traumas psicológicos, vivimos cosas que jamás en la vida habíamos experimentado nunca. Con riesgo de ser víctima de dengue, malaria, ataques de animales o algún crimen, David sobrevivió a la jungla, que tan solo en el primer semestre de 2023 fue el punto de cruce de más de 100,000 personas que buscaban llegar a Estados Unidos. Pero el programa CBP One fue cancelado y el sueño americano se alejó. David quedó varado en México, enfrentando discriminación y fue víctima de delitos, incluso dentro del campamento migrante de la colonia Vallejo en la capital del país. Y eso nos dividía, era una cortina. Y cuando le estaban dando así, él gritaba duro, ayúdame David, y gritaba. Entonces, imagínense usted. O sea, yo lo que hice fue ponerme a orar. Recuerda así una de las últimas noches que pasó en el lugar, cuando un grupo de sujetos llegaron a golpear a sus compañeros y lo amenazaron. Y llegaron directamente por donde estaban ellos y empezaron a torturarlo. Y entonces los hombres me apuntaron a mí en la cabeza también. Y yo le decía que yo no tenía nada que ver y me decían grosería, cállate, ¿qué tal? Y me tenían apuntado ahí mientras a los demás le daban con el martillo. Y era tanto que ya lo último, ya el muchacho no aguantaba. Es más, yo incluso no supe más nada de ellos. Tras esa traumática noche, fue llevado a un lugar seguro por Agenda Migrante, que le brindó un lugar para vivir con dignidad, ayudando con reparaciones en el lugar donde le han brindado hospedaje. Puse la luz, electricidad también. Se pintaron todas las paredes, sacamos estas son mamparas que le dicen aquí. Esos son de exhibición y eso. Ejemplificando así que la discriminación de la migración está llena de tabúes e ignorancia. Y hay personas buenas y malas, eso es en todos lados, porque yo no puedo decir que México no es más malo, no. Venezuela también tiene sus cosas malas como cosas buenas. Igual México tiene su gente mala y su gente buena. David ha renunciado al sueño americano. Anhela poder retornar a su país de origen. Devolverme a mi país. Sí, ya devolverme porque primero extraño ya mi casa, mi mamá, mis hermanas. 11 Noticias, Nicteja Germán. Con 52 en la hora del centro. Miguel de la Cruz, cuéntanos. Hoy es un misterio la agenda porque no me quiso compartir nada, pero exacto. Bueno, al público sí, ¿verdad? Bueno, ahora que me entere porque está en el prompter. Vamos a ver qué quedó en la orden. Pues la habilidad con las percusiones lo orilló a la enseñanza musical. Es un rasgo del perfil de quien vamos a hablar en la siguiente historia. En el ojo del huracán de platillos y tambores, Paquito Aranda remite al origen de su profesión, percusionista. Nació hace 30 años en San Luis Potosí.
Cuando tenía 1 año, en Navidad sus padres le regalaron un tambor sin saber que le entregaron su forma de vida. Desde hace 7 años es residente en Los Ángeles y suma más de 3 lustros ligado a las percusiones. Pues esa historia mi mamá me la contó hasta después de años, porque el tambor por ahí estuvo por años y después pues desapareció. Pronto descubrió su habilidad como músico y a los 16 años ya estaba en un grupo y daba conciertos. Recuerda con agradecimiento ser uno de los grandes beneficiarios del Centro de las Artes de San Luis Potosí. Esa fue mi fundación como un músico ya más serio de jazz, o ya más enfocado y vi cómo era la disciplina de los músicos también como ya en carne y hueso. Y la verdad, o sea, es que ahí sí agradecimiento a las autoridades que hicieron ese espacio real. Una faceta descubrió en Estados Unidos al fungir como docente de batería. Ha resultado eficaz al aplicar la enseñanza del instrumento como terapia para niños con características específicas. Me enseñó a mí a estar tan presente y a cambiarle como o sea, me daba cuenta de la pureza de los momentos para ellos. Como parece como si fuera su primera y última vez experimentando la música. En algún momento comenzaron a solicitarle a Paquito Aranda sus clases por los buenos resultados. Así aporta su destreza como músico, ejecutante, docente y terapeuta. Y todo comenzó una Navidad con un tambor hace 3 décadas en San Luis Potosí. 11 Noticias, Miguel de la Cruz. Bueno, y del 13 al 16 de mayo se llevará a cabo el Congreso Internacional Conexiones Culturales, un evento que contará con conferencias, talleres, mesas de trabajo y una muestra escénica con más de 100 agentes culturales que se reúnen para crear redes de colaboración e intercambio de ideas y experiencias en el sector. Actualmente, según datos de la Secretaría de Economía, un artista interpretativo gana mensualmente 7,166 pesos. Estamos hablando de menos del mínimo. En ese sentido, también destaca el hecho de que la informalidad en el sector es del 86%. Hablamos de artistas, gestores, promotores que se enfrentan a una dura realidad en cuanto al desarrollo de sus procesos artísticos, productivos y, por supuesto, de movilidad social. La idea es que las y los participantes de este congreso puedan adquirir herramientas y estrategias para desarrollarse económicamente. Nosotros en este momento con este congreso nos estamos enfocando en el agente cultural. Ya actualmente hay una oferta variada de cursos de cómo pedir apoyos económicos. Se habla mucho de la sostenibilidad económica del proyecto, pero no del artista, no del agente cultural, no del gestor cultural. La convocatoria para quienes estén interesados en participar en este congreso se encuentra en sus redes sociales. Vámonos al libro del día, es Hijas de Eva, de Angélica Quiñones, editado por Lo Merece Libro, en voz de su autor. Hijas de Eva es una novela de ciencia ficción que trata de un evento cataclísmico que provoca que desaparezcan todas las mujeres del planeta Tierra. Lo que sucede después es como el esfuerzo de la humanidad por tratar de preservar lo que queda de la especie de cara al hecho de que simplemente si no existen mujeres no pueden existir descendientes. Entonces, uno de los capítulos habla de un reportaje de esos así de revista de cómo los hombres desarrollaron el matrimonio por conveniencia, que se juntan 2 amigos y mira, ¿querés ser mi esposo? Porque si sos mi esposo, entonces tenés mi seguro médico y tenés, te puedo dar una casa, te puedo heredar. Meter esa ironía, esas contradicciones del ser humano que de nuevo llegan a desafiar la ficción. Bueno, y luego con el 11 avanzamos 90 páginas de Pronunciaré sus nombres, de Tamara Turner, editado por Alfaguara. El X de hoy es de Rubén González y dice: desde 1917 la lucha entre Rusia y Polonia por quedarse con Ucrania había sido desenfrenada. Gracias por esta aportación, Rubén. Seguimos leyendo. Hoy se cumplen 65 años del nacimiento de la escritora española Almudena Grandes. Ella no escribió poemas, escribió novelas. Sin embargo, su compañero Luis García Montero le dedicó enormes poemas. En su honor, el poema del día, La ausencia es una forma del invierno, que en alguna parte dice: así duele la noche, con ese mismo invierno de cuando tú me faltas, con esa misma nieve que me ha dejado en blanco, pues todo se me olvida si tengo que aprender a recordarte. Quien lo solicite lo comparto completo por X, @Miguel D, solo la D, LA Cruz.
Hasta aquí Cultura. Todo se me olvida si tengo que aprender a recordar que hay un vacío ahí y todo su tiempo, toda su memoria, toda su atención está en ella. En renglón y medio lo dice con eso. Claro. Es lo magnífico de un poema pues logrado. Ahí está el amor incondicional, el amor eterno, aunque suene a canción, Miguel, porque ella ya no está cuando él escribe este poema. Pero ha de estar en su mente todos los días, ¿no? Sí, claro. Y mira, uno se imagina quizá el escritor en este caso, cómo hubiera sido que ella lo hubiera escuchado, lo hubiera recibido. Pero hay una conexión tal, y bueno, ya estamos hablando en otros planos quizá, pero si lo inspira a escribir de esa manera, con ese latido del corazón pendiente de su imagen, pues imagínate si no. En la pasada FIL tuve oportunidad de platicar con él en entrevista y hablaba de las distintas formas de curarse de una ausencia. Y dice, de repente ya estás y luego te das cuenta que hay recaídas fuertes, ¿no? Claro. Pero bueno, pues es un escritor excelente, director del Instituto Cervantes, una trayectoria de ambos en la pareja notabilísima. Y aquí, mira, nos dieron una muestra. Oye, y además, amigos, ya me decía Miguel, siempre hay algo tras bambalinas de otra pareja mexicana. De Cristina Pacheco y de José Emilio Pacheco. Imagínate, las tertulias. Imagínate una cena de parejas. No, hombre, y con estos valores de la letra, ¿qué decir? Miguel, siempre nos enteramos de cosas muy interesantes. Ven más seguido. Voy a hacer el propósito. Te vemos mañana, Miguel. Muchas gracias. Mañana. Gracias. Nos vamos a la pausa y volvemos. Momento de conocer cuáles van a ser las condiciones meteorológicas para este miércoles, mitad de semana. Itzel Gómez Gurrola, adelante, buenos días, bienvenida. Angie, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues bueno, vamos a conocer las condiciones meteorológicas para este día, pues el Frente Frío número 42 se ha estacionado sobre el noroeste de México y a lo largo de la jornada producirá lluvias puntuales fuertes, así como descargas eléctricas y la posible formación de torbellinos en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Además, se prevén vientos fuertes con rachas de 50 a 70 kilómetros por hora y también posibles tolvaneras en el norte del país. Por otro lado, un canal de baja presión sobre el oriente y el sureste del territorio nacional y también combinado con toda la humedad que entra del Océano Pacífico, el Golfo de México y el Mar Caribe ocasionarán lluvias fuertes en Veracruz, Puebla, Oaxaca y Chiapas. También prevalecerá el ambiente de caluroso a muy caluroso porque tenemos y seguimos con una onda de calor en los estados del noroeste, centro y sureste del país, incluido el Valle de México. Aquí en la capital del país, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil activó la alerta amarilla por temperaturas altas de hasta 32 grados por la tarde en las siguientes alcaldías: Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Gustavo Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Miguel Hidalgo, Tláhuac, Venustiano Carranza y Xochimilco. Así que tome todas las precauciones usando bloqueador solar y también hidratarse constantemente a lo largo del día. Bueno, vamos ahora a nuestro pronóstico regional. Iniciamos al norte, prevalecerán las condiciones fuertes para las lluvias, que serán fuertes también, descargas eléctricas y posible caída de granizo en Nuevo León, Tamaulipas y Coahuila. También durante la tarde-noche se pronostican condiciones para el desarrollo de torbellinos en el norte en estas tres entidades. Vamos al sureste, también lloverá fuerte en Veracruz, Oaxaca y Chiapas. Aún así el ambiente será muy caluroso con temperaturas de 35 a 40 grados por la surada o viento del sur de 30 a 50 kilómetros por hora. Y bueno, al centro del país la onda de calor prevalecerá en esta región con temperaturas de 35 a 45 grados en Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Morelos y Puebla. En la Ciudad de México estaremos entre los 30 y 32 grados Celsius como temperatura máxima, así es que no olvide también protegerse de los rayos UV. Vamos al occidente, misma recomendación damos a quienes nos sintonizan desde Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán, ya que la onda de calor continuará con las temperaturas máximas de 35 a 45 grados, especialmente en la región de Tierra Caliente.
Y para la península de Yucatán tendrán una jornada muy calurosa con posibilidad de lluvias en Campeche y Quintana Roo. Hacia el fin de semana esperamos lluvias en toda la región por la llegada del Frente Frío número 42. Finalmente, después del refrescamiento del pasado fin de semana, a partir de hoy empezarán a subir nuevamente las temperaturas en el noroeste mexicano por los vientos del sur de casi 50 kilómetros por hora. Bueno, hasta aquí la información del estado del tiempo. Que pase un excelente día. Bueno, pues ahora es momento de hablar. Nos vamos a enlazar con Armando Quintero. Él es titular del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, el INAFED, de la Secretaría de Gobernación. Muy buenos días, Armando. Gracias por la comunicación. Muchas gracias a ustedes por darnos la oportunidad de platicar. Gracias, Armando. Buenos días. Gracias. Y pues queremos abordar este plan integral que dio a conocer la presidenta Claudia Sheinbaum recientemente allá en el oriente del Estado de México. Sabemos que se va a beneficiar a 10 municipios de esta entidad, una de las entidades pues más pobladas de todo el país. Y bueno, pues queremos hablar particularmente de ello. Ya se explicó, incluso ya se habló de el presupuesto, la inversión que se va a requerir para diferentes acciones, Armando. Entonces, quisiéramos iniciar que nos expliques un poco cuáles son las condiciones sociales, económicas y particularmente de seguridad en estos 10 municipios que escogieron para poder pues poner en marcha un plan integral como este. Bueno, efectivamente es un plan diseñado directa y personalmente por la presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum. Ella recorrió estos municipios en campaña y se percató de algo que posteriormente pues hemos revisado a través de la información del INEGI, y todos los números sobre todas las áreas de tipo social que se pueden calificar indican niveles de marginación, de pobreza, de falta de oportunidades en forma muy significativa en estos 10 municipios del oriente del Estado de México, conurbados con la Ciudad de México. Esa es una parte pues paradójica. ¿Qué temas observó la presidenta que le llamaron la atención y por el cual convocó el 1 de octubre en su toma de posesión dentro de los 100 puntos y luego el 12 de octubre en un evento en Ciudad Nezahualcóyotl a construir un plan integral que deje de lado ocurrencias, espontaneidades, pero sobre todo que deje atrás el abandono en el que han estado estos 10 municipios, donde viven más o menos 10 millones de personas, casi la misma cantidad de ciudadanos que en la Ciudad de México. Entonces, ¿qué problemas encontró? Bueno, pues problemas gravísimos de salud, de agua potable, de drenaje, de iluminación, de pues muy pocas áreas verdes, parques, jardines, pavimento deshecho por todos los municipios, banquetas quebradas, levantadas o falta de ellas. El tema de Chalco, pues como ustedes recordarán, en fin de año se inundó de una manera dramática, muy dolorosa en Chalco. Así es. En Ecatepec, la falta de agua en buena parte del municipio, que es el más poblado de todo el país, pues no la conocen en décadas, solamente por tandeo. No saben lo que es que llegue el agua por la llave. Entonces, todos estos elementos se expresan al mismo tiempo. Es una pobreza que duele, es una pobreza que es muy dura. Y toda la presidenta dijo, es el momento, y como ella lo señaló el día domingo, amor con amor se paga. Si la gente ha hecho su esfuerzo y ya ha estado constituyendo un polo que impulsa el progreso por sus propias fuerzas, es la oportunidad de que el gobierno de México, coordinado y combinando recursos con el gobierno del Estado de México y con los gobiernos municipales, ataquemos todos estos problemas
durante los próximos 6 años. Esta es la parte relevante. Un plan para 6 años en donde, al estilo de la autora, como científica que es, muy sistemático, muy detallado, en prácticamente todas las áreas. Por decirte, la SEP va a construir 6 preparatorias este año y el próximo año completará 4 más para que cada municipio tenga una prepa nueva. Pero este mismo año va a reconvertir 10 secundarias, que serán secundaria en la mañana y preparatoria en la tarde. Se va a hacer una obra de constituir una universidad en el municipio de Chalco, la Universidad Rosario Castellanos. Se va a desarrollar todo un plan para la infraestructura vial y de transporte. Se va a trabajar en nuevos hospitales, se va a recuperar un hospital en Chicoloapan abandonado desde el 2013 y ya el IMSS, por órdenes de la presidenta, lo tomó y por ahí del mes de septiembre se debe estar inaugurando este hospital en Chalco, abandonado, construido y abandonado desde 2013. Se está recuperando otro hospital abandonado en Ecatepec y va a construir 4 hospitales más nuevos en estos 10 municipios el IMSS. IMSS Bienestar va a desarrollar una modernización de todas las clínicas que pertenecen al plan, al programa de IMSS Bienestar. Todas van a recibir apoyos económicos este año y los próximos 3 años. Y en materia de agua potable, se hizo un acuerdo para que los municipios pongan 25% del costo de las obras, el Estado de México 25% y el Gobierno de México 50%. Ese recurso se deposita según las partidas cada mes en un fideicomiso que existe en Conagua y se van a hacer las obras de agua potable en los 10 municipios. Al mismo tiempo, se van a hacer los famosos senderos de paz que tanto le importan a la presidenta. Estos senderos de paz, cada municipio decidió el número y la extensión de cada sendero de paz, en la idea de que, dice la presidenta, calle donde camina segura una niña y una mujer, pues es que hay paz para la sociedad. Y entonces se hace un esfuerzo grande y los municipios van a poner 33.33%, el gobierno del Estado de México 33.33% y el gobierno de México 33.33%. Y se van a hacer, son cientos de kilómetros de senderos seguros en estos 10 municipios que incluyen iluminación, pavimentación, banquetas y forestación. Es decir, pavimentaciones, banquetas, iluminación, salud, educación, áreas verdes, prácticamente todos los rubros se van a atender. Ya hay un avance en apoyo a vivienda precaria. Ya se han entregado 50,000 apoyos de 40,000 pesos cada apoyo y faltan por entregar en próximas semanas los otros 50,000 para que entre los 10 municipios se den 100,000 apoyos de 40,000 pesos a cada familia para que ellos mismos remodelen o terminen de remodelar o de construir, de ampliar sus viviendas precarias y dejen de ser precarias con este apoyo que no es un crédito, es un apoyo a fondo perdido, que la presidenta decidió. Bueno, como pueden ver, en agua potable ya hay un avance de 10 pozos recuperados en Ecatepec. ¿Sí? O sea, el anuncio se hizo el domingo, pero se empezó a trabajar desde hace 3 meses. En Chalco se ha estado ya también trabajando desde hace 3 meses para ganarle a la lluvia y que no se vuelva a inundar Chalco. Y el apoyo a las viviendas precarias, pues ya se empezaron a entregar, ya va la mitad de los apoyos y falta una mitad, faltan 50,000 apoyos más. Como pueden ver, está en curso el plan. Tuvimos una sesión de las 5 secretarías que están interviniendo, los 4 organismos federales,
la gobernadora del Estado de México y los 10 presidentes municipales, y afinamos detalles que son muy significativos para que el plan sea exitoso, sea concreto y le cambie el rostro en forma definitiva a estos 10 municipios que durante décadas, hay que decirlo, estuvieron abandonados. Sin duda, no Armando obstante Quintero. Que hubo un presidente del Estado de México. Sí, es precisamente ese rostro de la pobreza y la marginación y la desigualdad el que se va a buscar abatir con este proyecto sexenal en esta administración. Ahora, si nos vamos a los números, en algún momento, si hablamos de hace 5 años, un poco más atrás, Armando Quintero, Coneval había reportado que al menos cerca del 48%, poquito más, vivía en pobreza en el Estado de México. Con este diagnóstico, con estas medidas que apuntan en principio a 10 municipios del Estado de México, ¿cómo se va a transformar esta realidad de pobreza? ¿Cuáles los números que puede arrojar para frenar la desigualdad y promover ya el desarrollo económico? ¿Se habló de metas concretas a raíz de este programa? Sí, por supuesto. Miren, por ejemplo, en educación, un municipio, un ejemplo, el municipio de Chicoloapan. Cuando decimos que la pobreza duele, este dato les va a doler. 8 de cada 10 jóvenes en edad de estudiar preparatoria o licenciatura en alguna universidad, de cada 10 jóvenes que deben estudiar estos niveles, solamente lo hacen 2. Por eso es que va a haber una preparatoria nueva en cada municipio. Va a haber una secundaria reconvertida para que en las tardes también sea preparatoria, o sea, habrá 2 nuevas preparatorias en cada municipio, y lo más importante que agregó el domingo la presidenta, habrá una universidad en cada uno de los 10 municipios. Sí. No habrá universidad regional. Esto, ¿qué inversión importa? Es para 2025 13,500 millones, y no está la cuenta cerrada, adicionales a los recursos que los municipios tienen y al presupuesto del gobierno del Estado de México. Es recurso adicional para ayudar a superar la falta de oportunidades y la pobreza, la marginación que hay en ellos. Y 2, se calcula que alrededor de 50,000 millones de pesos es lo que se va a invertir en el sexenio de la doctora Sheinbaum, nuestra presidenta, en estos 10 municipios. Entonces, las metas son 4 hospitales nuevos, 2 recuperados, una universidad en cada municipio, 2 preparatorias, todo nuevo. Todo esto no existe ahora. Claro. Todo esto es algo que va a venir producto de este plan, que quiero destacar y reconocer y agradecer a la presidenta de México, que es ella la única autora, la persona que tuvo la visión, la sensibilidad y el compromiso de decir: no es posible que al ladito de la Ciudad de México haya 10 municipios con tal cantidad de dificultades para que la gente viva en prosperidad, en bienestar y en paz. Claro, y de lo que se trata, Armando, es de evaluar precisamente cuál será el impacto, y si te parece, de ello estaremos conversando ya en los próximos meses para revisar cuál es el avance de este plan. Amor con Amor se paga, 10 municipios del Estado de México. Armando Quintero, te mandamos fuerte abrazo, gracias por la comunicación, buenos días. Gracias. Otro de regreso para las 2, muchas gracias. Gracias a ti. Estaremos al pendiente de informarles. Seguro, gracias, buenos días. Gracias. Buenos días. Vámonos ahora con otros temas, y es que mire, el Instituto Nacional Electoral valorará el fundamento jurídico mediante el cual el Poder Legislativo solicitó la cancelación de 34 candidaturas por su presunta participación en diversos delitos e irregularidades. Así lo informó la consejera electoral Rita Bel López. Es parte de la revisión que estaremos realizando. Sí nos requiere tiempo, como saben es una elección nueva, tiene reglas también distintas, y hay cosas que si no están dichas pues también tenemos que revisar pues a la luz de la necesidad que tenga esta elección, pero todo pues con fundamento legal. En su caso revisaremos, si no le corresponde al INE pues se remitirá, pero pues lo estamos revisando, todavía no hay nada definido sobre él. López Vences apuntó que las candidaturas podrán interponer los recursos y las pruebas que consideren necesarias ante el Tribunal Electoral
Por su parte, la consejera Claudia Zavala deslindó al INE de la responsabilidad de revisar, filtrar y seleccionar las candidaturas que participarán en la elección de personas juzgadoras. El proceso de registro de candidatas y candidatos estuvo a cargo de los comités de cada uno de los poderes y fueron ellos quienes valoraron el cumplimiento de requisitos y la idoneidad de las y los candidatos. Esa es responsabilidad que se tuvo quienes integraron las listas de candidatas y candidatos, no del INE. 1 de junio es la cita con las urnas para renovar el Poder Judicial en México, una elección inédita, histórica, para saber cómo se va a conformar ya el Poder Judicial, nuevas personas juzgadoras. Ya el instituto realizó un simulacro de cómo sería la atención en particular para personas con alguna discapacidad y les tenemos los detalles con Rubén Fieitalnes. El Instituto Nacional Electoral realizó un simulacro para que las personas con discapacidad conozcan el protocolo para que puedan votar el día de la elección del Poder Judicial, el 1 de junio. Y entonces es el papel de la presidenta preguntarle si requiere de acompañamiento. Si es que sí, y expresamente lo menciona, será ante personas representantes de organizaciones de la sociedad civil, Flor León, directora de la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación del INE, explicó a las y los asistentes cómo se realizará la elección de personas juzgadoras. Si bien ya estamos acostumbradas y acostumbrados a votar, pues cada que tenemos un proceso electoral con partidos políticos, en este proceso electoral es sin partidos políticos y nuestra lógica es diferente. Los funcionarios de casilla cuentan con un protocolo para atender a personas con discapacidad a quienes se identifiquen en la fila. Tendrán acceso prioritario, al igual que las mujeres embarazadas y las personas de la tercera edad. Las personas con discapacidad podrán acudir acompañadas de un cuidador, un familiar, una persona de su confianza que los apoye o un perro guía de ser el caso de una persona con discapacidad visual. El cuidador o familiar podrán sufragar al mismo tiempo, siempre y cuando pertenezcan al mismo distrito electoral. En caso de que la persona con discapacidad acuda sola, el presidente o presidenta de casilla le preguntará si requiere asistencia. En caso de ser así, una persona funcionaria de casilla le acompañará y apoyará durante todo el proceso. Una vez concluido el simulacro, las personas con discapacidad retroalimentaron a las y los funcionarios del INE sobre los protocolos de actuación. A mí me llamó la atención ahorita que pasé que ni siquiera la urna tiene una señalización, ya ni siquiera una señalización en braille. Muy probablemente a lo mejor algún código, algún relieve que fuera significativo. Aunque yo considero que todavía hay muchas cosas que mejorar, indudablemente nos damos por entendidos que el INE está comprometido con la causa para que cada día con día la ciudadanía con discapacidad participe electoralmente. Creo que faltan algunas cosas todavía en cuanto a terminología, la página, conóceles, como estuvimos viendo. Yo creo que los jóvenes sordos conocen más la tecnología y tienen más experiencia, pero en cuanto a hay muchos sordos que no saben escribir y leer, entonces muy probablemente tengan un poquito de complicación. Con imágenes de Cristian Aguilar y Eduardo Zamudio, 11 Noticias, Rubén Fieitalnes.
Vámonos con información del mundo y la que tiene que ver específicamente con lo que pasa allá en el Vaticano, con el cónclave. Como le habíamos adelantado, pues esta mañana va a iniciar este procedimiento para elegir al nuevo líder de la Iglesia Católica. Vamos a recordar algunos datos particularmente de este proceso, ya los veíamos más temprano, vale la pena pues recordarles. Es que cónclave viene del latín cum clavis, significa con llave, y esto se debe a que la elección se realiza a puerta cerrada, dejando de tal manera incomunicados a quienes votan y también alejando a quienes no están involucrados. Aunque por años fue suficiente la clausura física del lugar y el juramento de los cardenales, este año enfrenta nuevos riesgos por el avance de la tecnología, por lo que autoridades vaticanas blindaron la Capilla Sixtina con herramientas de ciberseguridad. En esta ocasión, se colocaron bloqueadores de señal, escudos antidrones, encriptaron la red de radio y habilitaron canales de comunicación interna para evitar filtraciones. También hay sistemas de detección de intrusos y análisis de tráfico en tiempo real. Y es que los cardenales tienen prohibido ingresar al cónclave con celulares, laptops, relojes inteligentes o cualquier otro dispositivo con capacidad de conexión. Y bueno, vámonos a otros temas. Al igual que México, España está avanzando en la aprobación de una ley para disminuir la jornada laboral. Las y los españoles que ahora trabajan 40 horas podrán tener una semana laboral de 37 horas y media sin que se afecten sus salarios. El Consejo de Ministros ya aprobó la ley que ahora pasará al Congreso de los Diputados para su trámite. La discusión continúa. Ayudar a que la gente sea un poco más feliz. Y le hablamos al conjunto de los españoles y las españolas. A esos españoles y españolas, muchos que como nosotros y nosotras no ven apenas a sus hijos o hacen que sus padres y sus madres vayan a recoger a sus hijos al colegio sencillamente porque no les da la vida. Los empresarios y los grupos de derecha y ultraderecha como el Partido Popular y Vox han manifestado su oposición a esta ley. Aquellos que están de acuerdo con la medida señalan que la productividad ya ha aumentado con el desarrollo tecnológico, pero las horas de trabajo no se reducen. Vámonos a Estados Unidos, y es que el presidente Donald Trump aseguró que el tratado comercial con México y con Canadá, el TEMEC, será renegociado pronto. Y es que, como sabemos, la fecha programada para su revisión es el próximo año, el 2026. El Tratado Comercial TEMEC fue un paso transicional y termina muy pronto. Tiene que ser negociado muy pronto, pero fue un paso muy positivo desde el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que fue el peor acuerdo en la historia de nuestro país, quizás en la historia del mundo. Entonces, el TEMEC fue un pacto transicional. Veremos qué pasa y terminará muy pronto. Será renegociado, si es que sigue siendo necesario. Muy pronto veremos qué sucede. Esto lo aseveró Trump tras recibir en la Casa Blanca al primer ministro de Canadá, Mark Carney, siendo la primera reunión entre ambos líderes luego de meses de tensiones por los aranceles unilaterales que impuso Washington y por las pretensiones expansionistas del mismo Donald Trump. Y es que insiste en anexar a Canadá como el estado número 51 de la Unión Americana. Sin embargo, McCartney reiteró que su nación no está en venta. Bueno, si me lo permite, como ya sabe, el sector inmobiliario hay lugares que nunca se venden. Es verdad. Estamos en uno ahora mismo. Como usted sabe, el Palacio de Buckingham, que usted también visitó, y tras reunirse con los dueños de Canadá durante los últimos meses de la campaña, el país no se vende y nunca se venderá. En esa reunión, Trump se negó a retirar los aranceles al aluminio y al acero canadiense y reiteró también que Estados Unidos no necesita los autos, la energía ni la madera de Canadá. En Seattle, Estados Unidos, la policía detuvo a 30 estudiantes de la Universidad de Washington cuando se manifestaban a favor de Palestina. Exigían suspender los contratos financieros que mantiene esa universidad con la empresa Boeing, la cual denunciaron los activistas fabrica armas utilizadas por el ejército de Israel en Gaza. En tanto, si nos vamos a la Franja de Gaza, ya hay una encuesta que arrojó que el 48% de los palestinos en el enclave apoyaron las manifestaciones contra Hamás que se realizaron en varios lugares alrededor del territorio. Los sondeos fueron levantados por el Centro Palestino de Investigación Política y Encuestas durante los primeros 4 días de mayo en la Franja de Gaza y también en Cisjordania.
En el caso de Cisjordania, el 14% de los palestinos apoyó las protestas. Estas opiniones se recogen en medio del plan aprobado recientemente por Israel para conquistar la Franja de Gaza. Seguimos hablando del Medio Oriente y es que Israel persiste en esa decisión de anexar a Gaza a su territorio y de esta forma forzar el desplazamiento de personas palestinas. El jefe negociador del ejército israelí, Nitzan Alon, alertó que el plan del gobierno del primer ministro Benjamín Netanyahu para conquistar Gaza pone en riesgo a los 59 rehenes que permanecen cautivos en el enclave. Preocupación que comparten los familiares de los rehenes, quienes exigen que termine la incursión israelí. Todas las familias están cansadas, todas las familias están asustadas por esta nueva maniobra militar, porque no hay garantía de que nos lleve a donde las familias y el pueblo de Israel quieren, que es el regreso del último rehén. Este martes, el ministro de Finanzas de Israel, Bezalel Smotrich, declaró que una victoria sobre Gaza implicaría la destrucción total y el desplazamiento forzado de sus habitantes al sur del territorio, en una zona humanitaria, sin la presencia del grupo islamista Hamas, y desde ahí comenzarán a salir en grandes cantidades hacia terceros países. En tanto, Hamas descartó dialogar con Israel sobre la liberación de más rehenes, debido a la guerra de exterminio y hambre que, dijo, ha desatado contra el pueblo gazatí. Y ante la situación de hambruna entre la población civil, Naciones Unidas rechazó el plan del gobierno de Israel para cerrar el sistema de ayuda habilitado en Gaza, porque precisó, pretende controlar y restringir aún más los suministros. No aceptamos una propuesta ni un plan que no respete los principios humanitarios fundamentales de imparcialidad, neutralidad e independencia en la prestación de la ayuda. Mientras, el ejército israelí atacó 2 veces una escuela en la que se refugiaban desplazados gazatíes, en el campamento de Al-Bureij, dejando 29 personas muertas tras ambos bombardeos. 11 Noticias. Tenemos más información en 11 Noticias desde Palacio Nacional. Regresamos al estudio de 11 Noticias y mire, ya arrancó el cónclave. Los 133 cardenales entraron este miércoles 16:30 horas del tiempo de Roma a la Capilla Sixtina. Así inició este procedimiento que va a elegir al sucesor del Papa Francisco, fallecido el 21 de abril. Será el cónclave más numeroso y multicultural de la historia, con cardenales de 71 países. Y se espera que sea uno de los más polarizados, pues hay 2 posturas en torno a cuál debe ser el futuro de la Iglesia Católica que están ya muy definidas. Sin embargo, ninguno de los grupos tiene un candidato claro. El decano de los cardenales, Giovanni Battistare, presidió la misa pro eligiendo pontífice ahí en la Basílica de San Pedro, ante la mirada atenta de todos los demás cardenales, no solo de los que van a votar para elegir al nuevo Papa. En esta homilía, que usted puede apreciar en su pantalla, se suele leer con interés porque resume la visión sobre cómo será el nuevo Papa, que se ha ido cristalizando en los días previos. Y bueno, aquí, en esta homilía, el cardenal pidió elegir un papa que fomente la unidad entre las personas, los pueblos y las culturas. A fin de que sea elegido el papa si è eletto il Papa di cui la Chiesa e l'umanità hanno bisogno in questo torneo. Que la Iglesia y la humanidad necesitan en este momento de la historia tan difícil y complejo y atormentado. Y bueno, pues para esta ocasión se espera que la votación tome más tiempo debido a la cantidad de cardenales que estarán emitiendo su voto. Probablemente la primera fumata se producirá a partir de las 19 horas, 11 de la mañana en el tiempo del centro de nuestro país. Si es la fumata blanca, como ya le hemos informado, se van a repicar las campanas de la Basílica de San Pedro para que no haya confusión, y el pontífice número 267 se presentará ante los fieles que se congreguen ahí, en la plaza
de San Pedro. Y tras 2 semanas de tensión, India bombardeó 9 centros de entrenamiento de grupos armados dentro de Pakistán con cohetes que cayeron en las provincias de Punjab y Cachemira, pakistaní. Hasta ahora, la cifra de muertos civiles asciende a 26 y varias más resultaron heridas. Pakistán advirtió que su respuesta será contundente, aumentando las tensiones entre los dos países que poseen armas nucleares. De acuerdo con el gobierno indio, ninguna instalación militar fue agredida. India acusa a grupos islámicos de haber atacado la zona india de Cachemira el pasado 22 de abril. 26 turistas fueron asesinados. Y mire, ante la situación, la Secretaría de Relaciones Exteriores compartió números de contactos para las y los connacionales que se encuentren en Punjab y que en dado caso requieran protección. Para Pakistán, el teléfono local es el 0912 1224 463. Y de manera internacional se puede marcar el +98 91 21 22 44 63. Para India, el contacto local que se puede marcar es el 97 17 72 003. Y el internacional es +91 97 17 72 0003. De cualquier manera, estos números los puede encontrar directamente en las redes sociales y en la página electrónica de la Cancillería de nuestro país. En Alemania, el conservador Friedrich Merz fue electo como nuevo canciller de ese país en la segunda votación del Parlamento. Es la primera vez en la historia alemana que un candidato fracasa en su primer intento para ser electo en el cargo. Al final, Merz obtuvo 325 votos a favor. Hoy tengo el honor de asumir el cargo de canciller en esta Cámara. Ante todo, agradezco el apoyo de los votantes y la confianza de los diputados alemanes depositada hoy en la segunda vuelta. Merz sustituye a Olaf Scholz y prometió reactivar el crecimiento de la economía alemana, considerada motor económico de Europa, y así seguir apoyando a Ucrania. Al mismo tiempo que estamos con esta información del resto del mundo, pues también les estamos compartiendo imágenes totalmente en vivo de la agencia Reuters sobre lo que está ocurriendo allá en el Vaticano con este proceso del cónclave para elegir al sucesor del Papa Francisco. Se observa el juramento que hacen los cardenales, pues previo allá a enfilarse a la votación que se realiza. Y vamos ahora a revisar los temas que destacan algunos diarios en el mundo. Vamos a arrancar hoy con Canadá, con The National Post. Destaca la reunión entre McCartney, el primer ministro, y Donald Trump, y titula la nota de esta manera: Carney y Trump se convierten en amigos sin beneficios. Y destaca lo que ya le habíamos adelantado más temprano respecto a que es la primera reunión entre ambos líderes en la que acuerdan una relación amable y transformación. Esto pese al deseo de Trump de anexar a Canadá al territorio de la Unión Americana. La imagen principal de este diario es precisamente ese encuentro que tuvieron ahí en la Casa Blanca, en la oficina oval, durante su reunión. Por último, en la víspera de esta reunión, parte de los reflectores se fueron hacia la primera ministra de la provincia de Alberta, Danielle Smith, y es que ella declaró que el próximo año celebrará un referéndum sobre la separación de la provincia, y es que su petición reúne el apoyo necesario. Afirmó que Alberta vive principalmente de la industria petrolera, el gas natural y la agricultura, y no tiene más remedio que tomar medidas para combatir una década de políticas liberales federales hostiles, que además de tomar de manera injusta las riquezas de la región, han socavado la industria petrolera y también del gas. Estas son las principales notas de este diario canadiense. Ahora nos vamos a Estados Unidos con The Washington Post. También tocó este tema de la primera reunión entre ambos líderes, Estados Unidos y Canadá. Y también menciona en otra información este diario el ataque de India a Pakistán, que hace un momento le informábamos, como respuesta a la agresión ocurrida en abril a Kashmir, lo que aumenta el temor a una guerra. La imagen principal de The Washington Post son personas, lo que podemos observar, personas que están explorando la vieja prisión federal de Alcatraz.
y es que pues está cerca de 1.5 millones de visitantes al año, es lo que tiene este sitio. Hay que recordar recientemente, pues el presidente Donald Trump dejó ver esta intención de poder retomar el recinto y volverla a habilitar como un centro de prisión. Vamos a terminar ahora en Uruguay con El País. Toca el inicio del cónclave, esto que también le hemos informado desde muy temprano. Se prevén de 2 a 3 días de deliberaciones en la Capilla Sixtina antes de elegir al siguiente sumo pontífice, es lo que destaca este diario. En otra información también de su portada, habla sobre el rescate de Estados Unidos refugiados en Caracas, Venezuela. Estados Unidos rescata a refugiados en Caracas, y es que Marco Rubio, el secretario de Estado, informó que este martes los opositores de Venezuela que se encontraban refugiados en la Embajada de Argentina en Caracas llegaron a Estados Unidos tras una operación precisamente de rescate. Su imagen de El País de Uruguay tiene que ver con los deportes. El festejo del Club Atlético Peñarol venció a San Antonio Bulo con un marcador de 3-0. Hasta aquí la información internacional. Momento de los deportes con Gabriel Sainz. Buenos días, bienvenido. Buenos días, Angie. Vamos con la información deportiva rápidamente porque a quienes les gusta correr, una buena noticia: la carrera IPN 11K 2025 está ya a solo 20 días. Será el domingo 25 de mayo y puede usted inscribirse en la página asdeporte.com. Este año continúan las modalidades de presencial y virtual para que compita donde desee. Las categorías serán medio maratón de 21 kilómetros, carrera de 11 kilómetros y carrera de 5 kilómetros. Además, un día antes, el sábado 24 de mayo, habrá carreras para las infancias, dividido en 3 categorías, de 6 a 14 años de edad. Está a tiempo de inscribirse y disfrutar de esta gran fiesta deportiva del Politécnico. Y hasta aquí la información deportiva. Angélica, Lupita, vámonos. Dices, están a tiempo de inscribirse y también de prepararse, porque las personas incluso que llegan a inscribirse en 5, 10 o el medio maratón, se lo toman tan en serio que ya tienen incluso quienes son asiduos su agenda para saber qué días se entrenan y todo, ¿no? Así es, y sobre todo también se preparan porque una lesión puede ser muy fuerte en este tipo de competencias. Y no dejar de lado a las niñas y los niños, porque es una carrera también muy concurrida, no solo de los adultos y adultas, sino también los de los niños, y también se preparan, ¿eh? Así es que a seguirla y a que todos se puedan inscribir. Bueno, 24 y 25 de mayo los esperamos en la carrera IPN 11K. Gracias, Gabriel. Gracias, Lupita. Gracias, Gaby. Buen día. Nos vemos. A ustedes. Hasta mañana. Buenos días.